Muy bien, pues vamos a continuar con la parte de la historia y voy a contarles un poquito de mi historia y luego va a continuar Juan. Pues como en la presentación dijeron, ¿verdad? Yo nací en un rancho que se llama Los Remedios, que está ahí cerca de San Luis Potosí. Y ahí tuve una infancia muy, muy bonita porque si me hablas de la noria, del molino, de perros, caballos, vacas, gallinas, hasta víboras. De todo conocí y creo que mm, tengo muy bonitos recuerdos. Aprendí a jugar a la roña arriba de los mezquites, arriba de los árboles. Y pues vengo de una familia muy grande. Mis papás tuvieron 10 hijos, así que también, gracias a Dios, teníamos una casa muy grande. Y cuando tenía como más o menos 14 a 15 años, nos vinimos para la ciudad de Hermosillo, Sonora, de sur a norte. Entonces vendieron la casa en el rancho y pues ya todos mis hermanos mayores se habían venido para Sonora, así que ahí retomamos nuestra vida, hacer nuevos amigos, mirar qué seguía. Entonces, ya no pudimos estudiar. Mi papá dijo, pues nomás hay dinero para que estudie una y todavía quedábamos tres. Así que lo que hice yo es que pues me puse a trabajar y desde los 14 años empecé a trabajar en tiendas, en papelerías, en maquiladoras y así se me fueron como 4 años y cuando tenía la edad de 19 años, pues un día, me acuerdo que era un 10 de mayo y fuimos al parque a llevar a nuestros sobrinos y ahí de repente, pues, entre chicles, bromas y chistes, volteé porque estaba ahí Juan paseándose en un columpio y así que tú no te desesperes cuando tú estás queriendo algo porque Dios sabe en qué momento y qué es lo que tú necesitas y te va a poner ahí. De eso no hay duda. Yo ni novio andaba buscando, pero sí me preguntaba, ¿será que yo voy a tener novio o me iré a casar? Y ahora que recuerdo eso, me doy cuenta de que aún sin conocer de este negocio, tenía una actitud positiva porque pues le mandaban saludos a todas mis hermanas, los muchachos, y a mí no. Y yo bien contenta ahí, ¿verdad? De chaperón, dice la gente. Y le decía, ay, te mando saludos, planito, hoy te mando saludos, manganito. Pero a mí un día reflexioné oye, a mí nadie me manda saludos. Y lo que me acuerdo es que no me sentí triste ni nada. Yo rápido pensé, pues está bien, si me caso está bien, y si no, pues me quedo a cuidar a mi mamá. Y resulta que pues fui la primera que se casó de blanco y todo muy bien, gracias a Dios, porque duramos un año de amigos y 4 años de novios y cuando Juan vivía en California, cuando ya planeamos casarnos, Juan se movió a Phoenix, Arizona y me acuerdo que me platicaba por cartas, porque antes pues, no había tanto teléfono, ¿no? Ni en casa. Y me platicaba que cómo él estaba trabajando y pues era eh, junta todo lo que puedas porque quería casarse. Bueno, yo también, ¿verdad? Entonces me acuerdo que fue en octubre y dijo, pues de una vez, dijo, le voy a decir a mi papá y a mi mamá para ir a pedirte. Entonces me pidió en octubre, en noviembre nos casamos por el civil y luego me dijo, Coco, si me dan vacaciones en diciembre, nos vamos a casar en diciembre. Y yo dije, ¿qué? ¿Tan rápido? Pero yo le dije, ok, pero yo entre mí pensaba, ay, no creo. Pues resulta que nos conocimos un día de mayo y nos pusimos de novios en diciembre. Entonces él, en esos 4 años de novios, siempre me dijo, cuando nos casemos, nos vamos a casar en mayo o en diciembre. Y pues lo cumplió como buen En sanguíneo. mayo hace mucho calor, no es tiempo para casarse en Hermosillo. Así que nos casamos el 24 de diciembre y pues ustedes saben, como en el negocio, mucha gente decía, no, no va a ir nadie porque es Nochebuena y luego Navidad. Nosotros dijimos, el que realmente quiera estar con nosotros va a estar. Pues teníamos la iglesia llena, porque aparte, como yo trabajaba en una maquiladora, era muy, muy seria, muy introvertida, y luego me preguntaban, Coco, ¿tienes novio? Y yo, sí. ¿Y cómo se llama? Juan. ¿Y dónde trabaja? Es soldador. ¿Y dónde vive?
pues allá en México dice uno, pues en el otro lado. Y luego yo les decía, también el locutor, ja, ja, ja. Nunca me creyeron que vivía en el otro lado y que era locutor. La gente cree lo que quiere, pero como yo sabía lo que decía y lo que hacía y lo que quería, yo continué. Entonces, pues resulta que por eso teníamos iglesia llena, porque querían saber si era cierto que me iba a casar. Entonces, nos fuimos de luna de miel a un pueblito cerca de ahí de Hermosillo, a Magdalena, y Juan me puso el pretexto de que, porque como se acababa de morir Luis Donaldo Colosio, que estaba corriendo para presidente, y luego su esposa también, según él, por eso me llevó ahí, y no era cierto, era porque no le alcanzaba para llevarme a otro lugar. Pero pues uno enamorado dice, no, pues está bien. Y entonces yo me acuerdo que mi papá me preguntaba, ¿y qué hace? Y yo le decía, ay, papá, pues allá trabaja. Y mi papá terco, ¿pero qué hace? ¿En qué trabaja? ¿Y dónde vive? No, pues en el otro lado, pero yo nunca me preocupé tampoco por preguntar dónde vive, con quién, nada. Y sopas, nos casamos, llego de la luna de miel y nos venimos para acá. Pues Juan vivía en un apartamento y ahí estaba otro amigo de él con su esposa y sus niños. Y luego me acuerdo que llegamos ya tarde aquí a Phoenix y entro al cuarto que es donde Juan vivía y luego le digo, ¿y la cama? No, no hay cama, dijo. Ahorita vamos a hacer un tendido. Imagínense. Yo venía de un rancho, pero yo jamás había dormido en el suelo. Teníamos una casa muy bonita, muy grande. Llego a Hermosillo y como todos mis hermanos trabajan en construcción y que maestro de obras y que ingenieros y que no sé qué, pues le hicieron una casa bien bonita a mi mamá de 2 pisos y teníamos tienda en el rancho y tienda en Hermosillo. Entonces venía como que pues nunca me faltó nada económicamente, pero me llegó el amor, pues llegué al piso. Entonces ya le dije, no, pues, pues por esa noche se la pasé, ¿verdad? Y pues ya sabrán qué quería. Entonces le dije, no, le dije, mientras no haya cama, no hay nada. No, hombre, al siguiente día yo no sé a dónde fue porque yo no conocía Phoenix, pero había cama. Y ya después quería lonche porque trabajaba de soldador y yo no quería agarrar sartenes de ahí porque yo no sabía cuáles eran míos y la señora me miraba así medio raro. Y yo le dije, pues mientras no compres sartenes, platos, vasos que yo sepa que son de nosotros, pues no hay lonche. Pues rapidito solucionó. Gracias a Dios me casé con un hombre que es muy trabajador y que rápido soluciona. Hasta el día de hoy. Me dice, Coco, hazme esto. Y lo digo, oh, falta esto. Ahorita vengo. Y ni bien le termino de decir que faltó cuando ya va a la tienda por las cosas para que le haga lo que quiere. Entonces, gracias a Dios, pues así empezamos y cuando ya estábamos aquí, pues me di cuenta de que era un locutor muy famoso. Y cuando yo era de novia, yo disfrutaba su voz y cómo hablaba y tan rápido y tan alegre y que siempre con su chicle, con sus bromas, con sus chistes. Y yo, ay, qué feliz, qué alegre es este muchacho. Pero cásate con uno. No, pues ya todo cambia cuando ya te casas, ¿no? Y luego que me di cuenta que era muy famoso y pues yo empecé a tener pues mucha inseguridad como esposa y los celos y todo, de que le hablaban las muchachas a la radio y todo. Y ya un día empezaron muchas broncas y me acuerdo que yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué no me casé con uno normal? Porque veía que no sabía cómo actuar en muchas situaciones como esposa y al mismo tiempo entender que, pues que era una persona famosa, porque estando en la radio tenía rating de televisión, para que se den una idea qué tan famoso era. Por cualquier calle que yo fuera en el carro tenía la estación donde Juan trabajaba. Entonces imagínense, o sea, cuando ya llegamos al grado de que hasta de divorcio estábamos hablando porque ya no hayamos que hacer con tanta bronca, pues yo decía, si yo me llego a divorciar, ¿cómo lo voy a olvidar si por donde quiera lo escucho? Y entonces ahorita Juan les va a contar su historia y les va a platicar cómo vivíamos y cómo llegó el negocio. Yo nomás quiero decirles, ahorita ya comentaron cuántos años tenemos de casados. Hasta el día de hoy hay mucha gente que me pregunta, ¿siguen casados? Sí, y todo es gracias a esta oportunidad que tenemos, de que pudimos mirar muchas cosas, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestro trato, cambiar muchas cosas, muchas. Entonces yo le digo a la gente, tú me puedes ver como que si fuera la misma Coco, pero no.
He aprendido mucho, aunque no se me note, pero sobre todo como seres humanos, como parejas, porque decidimos darnos la oportunidad, decidimos rescatar nuestro matrimonio, nuestra familia. Hoy en día tenemos 5 hijos, teníamos 2 cuando empezaron las broncas, y yo siempre digo que había mucho dinero y muchas broncas, ¿no? Entonces, después cuando entramos aquí a este negocio, yo quería tener más hijos y quería bajar de peso, y hoy en día, gracias a Dios, las 2 cosas se lograron. Tuve más hijos y bajé de peso. Pero ahorita continuamos. Juan va a continuar con su historia. Bueno, yo nací en San Luis Río Colorado, Sonora, pero de pequeño me llevaron al centro del estado de Sonora, a Nacosari, Vidal, una zona minera por allá, porque a mi papá siempre le gustó el monte. Él amansaba caballos, ¿cómo se decía? Era herrero, no herrero, sino que le sacaba filo a las hachas, a los picos, a las palas y esas cosas con fuego ahí caliente, etcétera, ¿no? Y cuando llegamos a la edad de entrar a la escuela, nos vinimos a Nogales, Sonora, para hacer nuestro primero de primaria. Y pues mi papá siempre le ganaba a mi mamá y otra vez regresamos al centro del estado de Sonora a hacer allá la secundaria, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y pues si la gente que se mantiene mucho tiempo viviendo en un solo lugar no logra a veces construir una buena estabilidad, menos nosotros que andábamos 3 años aquí, 5 años acá, 3 años acá, 2 años allá, menos mi papá, ¿no? Terminamos viviendo en una parte que se llama Nacosari de García, Sonora, una zona minera. Ahí fuimos a terminar para hacer la preparatoria. Y en el quinto semestre de preparatoria, yo me vi en la decisión de vida de qué hago. Porque terminando la preparatoria, lo que seguía era trabajar en la mina ahí. No había otra. O irnos a estudiar a Hermosillo, pero no teníamos economía, no teníamos contacto, no teníamos nada, así que no iba a poder ir a la universidad. Yo me acuerdo que mi sueño era ser licenciado para ser presidente, pero qué bueno que no, qué bueno que no presidente. Hubiera sido licenciado, me hubiera encantado, pero bueno, qué bueno que presidente no. Pero bueno, estando ahí yo dije, ¿qué voy a hacer terminando la prepa o trabajo en la mina o no me va a quedar de otra? Entonces eh, me puse, ¿qué voy a hacer? Y en el start, ¿qué voy a hacer? Llegó un judicial en México, hay un, bueno, ya no existe, pero había una carrera que se llamaba judicial, que pues era muy llamativa, ¿no? Era muy llamativa, especialmente para un joven que venía de tantos de escasos recursos como yo. Y dije, bueno, me voy a hacer judicial. Pero luego cuando pregunté toda la información necesaria, necesitaba tener prepa terminada, pues dije, como quiera la termino. Tenía que tener cierta estatura, la tenía, pero además tenía que irme más lejos, ya no a Hermosillo, sino hasta Ciudad Obregón, para poder irme a la academia de judicial y poderme graduar de ahí. Y tampoco teníamos los recursos ni los contactos. Entonces dije, judicial tampoco. No voy a poder ser licenciado, no voy a poder ser judicial, entonces, ¿qué voy a hacer? Y pues trabajar en la mina no quería. La verdad, a mí nunca me gustaron los trabajos pesados. Los hice, pero nunca me gustaron. Así que trabajar con mi cuerpo. Así que en eso, un tío hermano de mi papá que vivía en California llegó a visitar a mi papá y de mis hermanos vio que yo era el más bisbirindo, el más así, no más despiertillo. Y me dice, mijo, ¿te quieres ir conmigo a Estados Unidos? Yo te llevo para que de allá puedas ayudar a tus papás. Porque mira, me dice, si yo saco dinero de mi cartera y lo doy a tu papá, pues en una semana o en un mes se lo va a haber gastado y ya no va a tener. Pero si tú te vas conmigo, yo te ayudo, tú los vas a poder ayudar de allá. Y yo dije, sí, sí me voy a Estados Unidos inmediatamente, ¿no? Era ya la última opción que me quedaba. Así que crucé la frontera al estado de California y ahí trabajé en todo lo que hubiera, pisque, melón, sandía, durazno, chile verde, tomate, elote, todo lo que hay en ese valle. Ese valle produce mucho, el Valle de San Joaquín produce mucho. Y, pero en ese lapso escuché un día ¿cómo le llaman? Un mercado al aire libre, aquí les llaman swap meets. Escuché por los altoparlantes del lugar, Escuela Universal de Comunicaciones, inicia una excitante carrera como locutor y productor de radio. Y rápido, pues yo dije, yo hablo mucho, yo creo que sí voy a poder, ¿verdad? Y rápidamente fui con la persona ahí y me dijo, ¿sabes qué? Te espero mañana en la escuela para una entrevista. Y ya fui a la escuela, me entrevisté con él. Era una escuela vocacional que tú pagabas, ¿no? Me entrevisté con él y me dice, tú tienes muchas cualidades, tú puedes llegar a hacer una gran carrera en radio. La verdad, yo no sé si me dijo porque quería más estudiantes o porque realmente sí me vio potencial, pero pues yo le creí, ¿no? Yo le creí. Y me metí a la escuela, me terminé mi curso de locución y fue en ese lapso que la conocí a ella. Y yo estaba en California, estábamos hablando de que yo estaba como a 20 horas de Hermosillo. Y si me venía a Phoenix, quedaba a 6 horas de Hermosillo. Y entonces decidí venirme a vivir a Phoenix. Para eso ya había dejado todavía no empezaba una carrera como locutor, simplemente me había graduado, pero yo tenía una ocupación que era ser soldador, así que busqué un trabajo de soldador. Empecé a trabajar y empecé a ir a Hermosillo
Y pues nos casamos, ¿verdad? Yo le dije a ella dos condiciones: aprendes a hacer tortillas de harina, así grandes, bonitas, redondas. Sonora comemos mucha harina, ya no como tanto, pero bueno. Y sacas el pasaporte para que te puedas ir conmigo al otro lado. Y efectivamente, sacó el pasaporte y aprendió a hacer tortillas. ¿Cómo llegó el negocio? Y ya, pues nos instalamos aquí, yo empecé a trabajar en la radio y obviamente pues lo que les habíamos platicado de que nosotros, yo ya había hecho un nombre en la radio, era una persona sumamente conocida, no había restaurante o lugar, fábrica, o sea, yo diría que el 70% de los inmigrantes en esta ciudad escuchaban esa radio en la que yo trabajé por muchos años. Y obviamente pues yo era el locutor estelar, estaba en un turno estelar de 3 a 7 de la tarde, así que pues todo el mundo me escuchaba. Yo tenía un programa de corridos que a la gente por acá como que le gustan mucho los corridos, así que pues era muy, muy, muy conocido, ¿no? Y en eso se estaba, entre luchando si nos divorciábamos o no y qué iba a pasar con nuestro matrimonio, ganando dinero pero viviendo mal, ¿verdad? Oscuridad, como decían por ahí, luz de la calle, oscuridad de tu casa, luz de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Le Y estaba subiendo mucho la fama. poquito. Y entonces llega esta persona, escucha la radio. Yo al terminar mi turno a las 7, de 7 a 7 y media, tenía un programa de una persona que iba y promovía su negocio, pero lo promovía de una manera muy suave. Su programa se llamaba Latinos hacia el éxito y hablaba de conceptos de éxito, libros y cosas así, ¿no? Y un día llega y me dice, ¿sabes qué, Juan? Hoy no traigo invitado, no traigo tema, no traigo libro, quiero que me cuentes tu historia. Y ya, pues yo le empecé a decir cómo llegué, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien que estaba haciendo el negocio ya me iba escuchando la radio en ese rato y le llamó la atención e inmediatamente se dirigió de donde estaba hasta la radio y me esperó ahí para cuando salí. Y me dice, Juan, traigo algo que te puede cambiar la vida. Al verlo trajeado así con corbata y todo, yo dije, chin, ya llegó el abogado con la demanda de divorcio, ¿no? Pero no, me platicó del negocio de Amway, me cayó muy bien, empezamos a hacer una buena amistad. Yo en ese tiempo tenía taxis, tenía unas taxis, esos taxis como los que hay hoy, que son Uber, pero antes eran taxis organizados, ¿no? No eran aplicación, sino que era un taxi con un teléfono. Tenía también unas tiendas de discos. Antes la música se vendía en unos cositas plateadas, redondas, que se llamaban disco compacto. También tenía unas tiendas de discos. O sea, estaba tratando de salir adelante, de mejorar, de no simplemente depender de un empleo, sino de alguna manera tener algo más, ¿no? Y en eso, así estábamos. Cuando llega esta persona y no me comparte la información, me cayó muy bien y empezamos a hacer una amistad y llegó al punto de después de 11 meses de estarme acosando, decía yo, ¿no? Persiguiendo, llamándome, tratando de que me auspiciara. Terminé por decirle que sí y nos registramos en el negocio y todavía después de eso pasó un buen tiempo antes de que eh, empezáramos a hacerlo, porque yo me inscribí y cada mes hacía mi pedido, pero no era mi orden, sino que él me llamaba y me decía, ya es tiempo de que hagas tu orden de productos. Ah, ok, pues, ¿qué vas a querer? Pues ahí ponme lo que tú creas que me hace falta. Me hacía la orden le decía yo, ¿cuánto es? Pues tanto. Ok, iba y me lo encontraba y pagaba mi orden y le llegaba a él, me la entregaba y rodaban mis productos por todos lados. Ella los veía nada más, no hacíamos nada con ellos. Y Es que como él trabajaba en la radio y hacía promociones y todo eso, entonces traía muchas cosas de la radio. Y yo miraba los productos ahí en la cajuela, en los asientos, donde sea, y nunca nos agarraba porque yo decía, han de ser cosas que él le dieron o que va a entregar en algún lugar donde anda con lo de la radio. Y entonces yo nunca los agarraba. Y resulta que, pues, como acuérdense, había mucho dinero y había situaciones, pues no preguntaba, yo ni sabía que se había registrado tampoco. llegó un punto donde ya empecé a entenderle un poquito a esto porque él me daba unos audios para escuchar. La verdad, no, como no tenían música, pues yo venía al mundo de oír música, entonces, pues era pura gente hablando, no me gustaban tanto, pero en algún punto uno me enganchó. Hubo un audio que me enganchó de una diamante de Tijuana que se llama Giovanna Bazán, doble diamante de Tijuana, y me encantó la forma de expresar de ella, ¿no? Y no supe en qué momento como que me emocioné de escuchar ese audio y ya le puse más atención a este tema, ¿no? Y ya él me dijo, ¿sabes qué? Viene una convención en Las Vegas para tal fecha, mira, los boletos valen tanto, hay que organizarnos, hay que rentar donde hospedarnos, etcétera. Y dije, sí, 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 está bien. Pero como yo estaba muy comprometido con mi mundo en la radio, no pude ir, pero ella sí fue. Ella se fue a la convención
y regresó de allá con una actitud diferente, ya no peleaba tanto, ya el que peleaba era yo, pero yo decía que era ella. Ya no le reclamaba tanto. Y me gustó mucho cómo ella se empezó a notar una diferencia, pues, ¿va? Y luego se fue a otra convención más y regresó ya hablando de fulano y de mangano, ¿no? Que miré al diamante Luis Chávez y, ok, que miré así, ¿no? Y que miré a los diamantes Saúl y a Ana Mascarín. Y yo dije, ¿por qué está hablando de quiénes son? O sea, ¿quiénes son esas gentes, no? Me empezó a mencionar nombres a Paco y Giovanna Bazán, y esos quiénes son, ¿va? Donde empezó a llamar mucho la atención y empecé a asistir a las reuniones semanales que se hacían aquí con la intención de ver qué era esto, pues, ¿verdad? ¿Dónde estaba la mentira? ¿Dónde estaba el engaño en esto? Ese era mi plan inicial, ¿no? Y me enganchó totalmente, me enganchó. O sea, estas conferencias como la de hoy, independientemente de si somos nosotros o alguien más los oradores, es en sí lo que se genera en una reunión como esta, lo que puede cambiarle la vida a alguien, que fue mi caso. No fui un hueso duro, fácil de roer, pero a la larga, pues agradezco mucho que nos haya llegado esta oportunidad y obviamente que hayamos empezado a construir. Así es que como Juan tenía tanto tiempo en la radio y era una persona muy conocida por mucha gente, pues dice que él quería asegurarse de que esto no era un fraude porque pues estaba de por medio su nombre, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, pues se dio la oportunidad de averiguar bien y ya ahí es que nosotros, pues, cuando él empezó a ir a las reuniones, pues yo también ya estaba interesada en ir. Y como yo tenía tantos problemas, yo lo que quería era solucionar eso, que se rescatara nuestro matrimonio, o si no, pues mirar qué hacer. Y yo entré a este negocio por eso, porque nunca nadie me había preguntado, hoy, cuáles son sus planes a futuro, qué le gustaría. Y el día que me preguntaron, pues yo me acuerdo que sí, les dije que me gustaría aprender a tocar guitarra, que me gustaría bajar de peso, que me gustaría tener más hijos, pero como tenía muchos problemas, pues ¿para qué tenía más hijos si él no tenía tiempo para los que ya estaban? Y entonces yo por eso ahora digo, es algo que vamos a hacer para toda la vida, por todo el beneficio, por todas las cosas buenas que hemos recibido a través de esta oportunidad. Y pues también yo voy a compartirles cómo fue que calificamos a Esmeralda Fundador, que es en el nivel que estamos ahorita, y no sin antes recordarles que la disciplina sobrepasa la inteligencia y tomando eso en cuenta, siéntete capaz de hacer muchas cosas, ¿verdad? Pues miren, nosotros cuando decidimos calificar Esmeralda Fundador, fue algo muy, no chistoso, sino interesante porque veníamos precisamente de una convención y venía Juan manejando y yo cuando Juan empieza a manejar, si yo me quiero echar un sueñito, le preparo todo. ¿Quieres un Exes? ¿Quieres chicle? ¿Quieres rodiola? ¿Quieres un agua? ¿Qué quieres para yo recostarme, no? Pero, Pero ¿cómo ese, llegamos cómo llegamos hasta ahí, no? Bueno, empezamos dando planes a toda la gente que conocíamos en la radio, amigos conocidos, familiares, gente de la farándula, oh, muchos sí. músicos, muchos dueños de negocios. Yo conocía a mucha gente, pero pues no nos pelaron. Nos ignoraron fríamente, duramente, pero pues de todas maneras yo seguí compartiendo la información porque ya había aprendido a través del equipo de la línea ascendente que tenía que ser persistente, que tenía que ser resiliente, que tenía que repetir los pasos, que era contactar personas, darles el plan, invitarlos al negocio, promoverles los productos y que lo una y otra vez y que eso era algo que se repetía todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y quien más lo repite, mejor se desarrolla o desarrolla las habilidades. Y pues empezamos a crecer, ¿no? Llegamos al nivel de plata, llegamos al nivel de platino, llegamos al nivel de zafiro, nos fuimos al primer viaje, nos llevamos a nuestros hijos, los únicos dos que teníamos en ese tiempo, en ese primer viaje, y pues fue un viaje soñado increíble, nunca habíamos vivido un viaje así, fue en Orlando, en Disney. Sí. Recuerdo que cuando nosotros regresamos de esas vacaciones, porque sacamos a los hijos de la escuela, nos valió gorro y nos fuimos con los chamacos sin pedir permiso, y cuando los niños regresaron de allá, empezaron a contar la historia de fantasía que vivieron con nosotros en Orlando. No que se reciben con una alfombra roja en la entrada de Disney, y no que no tienes que hacer cola y todo está abierto y todo es gratis, y que empezaron a contar eso en la escuela. Eso para el común de las personas es imposible, porque eso no es gratis, ¿no?
claro que para los niños pues era gratis porque nosotros habíamos pagado un precio construyendo el negocio para ellos. Y tuvimos que ir a la escuela a explicarles a los maestros de ellos que lo que ellos contaban no era una fantasía, que no se estaban volviendo locos. Y pues después de contarles, se quedaron pensando que locos los hijos y locos los papás, porque estábamos contando una historia irreal, surrealista, que no existía, ¿no? Pero bueno, nosotros felices de la vida, seguimos avanzando, seguimos yendo a más viajes, seguimos con una meta de poder llegar a Esmeralda. Quisimos llegar a Esmeralda en el año 2012, pero hubo un colapso económico un poco complicado aquí en Arizona y hubo un oficial electo de la parte del gobierno que empezó a perseguir a nuestra comunidad y nuestro negocio estaba basado totalmente en inmigrantes como nosotros y empezó a, pues, a irse la gente de este estado a otros estados o incluso a regresarse a su país, a México, a El Salvador, a Guatemala, a sus países, porque se había caído muy feo la economía, empezaron a quedarse casas solas, incluso se cerraron escuelas porque la economía se había puesto muy dura en ese tiempo y nuestro grupo cayó, o sea, en vez de calificar a Esmeralda, regresamos a Platinos de nuevo, pero ahí aprendimos el valor de la resiliencia, tuvimos que reinventarnos de nuevo y saber que con los que quedaban teníamos que seguir porque los que quedaban seguían creyendo. Y si seguían creyendo era necesario que nosotros siguiéramos trabajando por los sueños de nosotros y por los sueños de ellos, porque ya habíamos ido a suficientes convenciones, habíamos ido a suficientes seminarios y habíamos escuchado suficientes conferencias como para saber que esto era bueno y funcionaba. Así que con mucho gusto seguimos adelante, por supuesto, porque era necesario. Y una vez encaminados, quisimos calificar Esmeralda en el 2012 y no pudimos calificar Esmeralda. Fue un golpe muy duro para nosotros porque nosotros ya habíamos empezado en el 2006, por ahí, 2007, y pues obviamente para el 2010 ya habíamos llegado a Zafiro. Entonces, yo creía que así era esto, que te pones la meta de plata y llegas a plata, que te pones la meta de platino y llegas a platino, que te pones la meta de zafiro y llegas a zafiro, que te pones la meta de esmeralda y llegas a esmeralda. Eso yo creía que así era, ¿no? Y no, pues no llegamos a esmeralda. Fue un golpe duro, a mí me golpeó un poco mi autoestima, no mi credibilidad en el negocio, pero sí mi autoestima de que el negocio era bueno, pero si yo era bueno para el negocio, ¿no? Ya en ese nivel. Y bueno, pues reorganizamos con los pocos que quedaron después de todo lo que pasó y nos volvimos a poner la meta de llegar a Esmeralda en el 2018, 2017 para el 2018 y estábamos encaminando el último grupo que nos faltaba. Fortalecimos los otros dos y el último grupo que nos faltaba también lo estábamos encaminando. Ya había alcanzado a llegar a plata, el grupo alcanzó a llegar a oro y otra vez hubo ahí una situación sumamente difícil de lidiar. Nos faltó liderazgo para poder saber trabajar esa profundidad y saber resolver situaciones y ese grupo colapsó de nueva cuenta y otra vez no calificamos a Esmeralda en el 2018, pero como quiera, pues teníamos un enorme compromiso, el negocio nos gustaban los productos, era simplemente, entendimos que era simplemente cuestión de más trabajo y un poco de tiempo para seguir adelante y poder llegar a esa meta tan ansiada que era llegar a Esmeralda. Así que nos tomó llevar a Zafiro 4 años y nos tomó llegar a Esmeralda 8 años. Así es, retomando entonces a cómo calificamos Esmeralda, o sea, nunca nos rendimos a pesar de lo que pasara, ¿no? Y entonces cuando vamos a esa convención en el 2019, cuando veníamos de regreso, pues yo lo normal que iba a hacer era como preguntarle a Juan qué quería para si yo me quería echar un sueñito. Y no, ese día ni sueño traía. Entonces, apenas le iba a decir a Juan, pues hay que volver a correr por el Esmeralda. Yo apenas estaba pensando cuando Juan me dice, vamos a correr por el Esmeralda. Entonces yo volteé y le digo, ¿tú también vienes pensando lo mismo? Y me dijo, sí. Y sentíamos una paz y una confianza y una energía, una seguridad y de que lo íbamos a hacer. Entonces, para empezar, eso nos sorprendió a los dos porque no nos pusimos de acuerdo como, no, pues mira, hay que correr, Coco y esto. No, los dos al mismo tiempo veníamos pensando en ese momento. Y fue lo primero que pasó, así como con mucha firmeza, con mucha seguridad y decidimos que íbamos a trabajar como pareja, unidos, dispuestos. Ustedes saben, porque en la pareja surgen cosas que de repente ya cualquier cosa te desenfoca, pasa una mosca y ya se te olvidó la meta, ¿no?
Entonces nosotros decidimos que nada nos iba a detener. Y en eso estábamos, ¿verdad? Sin saber qué vendría en el camino y llegó pues algo jamás visto, ¿no? Entonces, pues que no se esperaba porque pues nunca lo habíamos vivido. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta que estaba aquí, pues no nos detuvo porque ya era muy grande el compromiso y estábamos dispuestos a buscar soluciones y a continuar con nuestra meta. Y todo empezó porque íbamos a apoyar a un grupo en Albuquerque. Y luego, pues nos bajábamos así en las gasolineras que al baño o a comprar agua. Y Juan dijo, voy a comprar un paquete para no ir batallando. Pues que no vendían de paquete. Y lo dice Juan, qué raro. No, pues en la otra. Y tampoco. Te vendían contaditas las botellas. Entonces, pues nosotros fuimos y apoyamos el grupo allá y regresamos. Y luego, pues Juan hablando que para agendar planes y que esto y que esto otro y los seguimientos pendientes. Y la gente pues ya no quería hacernos citas. Entonces es cuando nos dimos cuenta de que sí estaba pasando algo, pero como andábamos bien ocupados nosotros, pues ni mirábamos. Entonces ya llegó todo esto y no paramos, buscamos alternativas. Y me recuerdo que surgió mucho el entregar pedidos a domicilio, pues que ahora todo el mundo traía su tapabocas y esto y esto otro. Entonces salieron como nunca los paquetes de inmunidad a toda la gente, socios y no socios, y salieron muchos clientes nuevos porque le empezó a entrar mucho temor a la gente. Y nosotros, pues, que fulanito, esto, y que lo dejábamos en la puerta, lo dejaba en la ventana, me dejaban en un sobre, una bolsa simple el dinero, y no parábamos. Entonces fue algo muy, muy bonito, y después, cuando teníamos como 3 meses corriendo, le comunicamos a la gente, ¿verdad?, de que estábamos corriendo para el nivel de Esmeralda. Es que ya habíamos vivido una experiencia de haberlo contado anteriormente en el 2012 y luego en el 2018, entonces se nos hacía como, no, pues no le vamos a contar a nadie para, pues es que ya vivís, ya, o sea, quedan esas secuelas, ¿no? De no Ajá, haber llegado. sí. Y entonces ya cuando, pues sí que estábamos totalmente seguros y bien decididos, entonces ya nos dijo nuestro diamante, díganle a su gente. Y lo compartimos y fue una reacción de las personas tan bonita de que era mucho gusto el sentir que estaban dispuestos a apoyarnos y que te muestran su cariño y te muestran su compromiso para que tú termines ese nivel por el que estás corriendo. Y entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que no solamente ganas dinero en este negocio, ganas verdaderos amigos y eso pues no tiene precio, ¿verdad? Entonces ahí surgió de que nosotros en la noche, cuando ya según nos íbamos a dormir, platicábamos qué más hacemos, ¿verdad? Y venían muchas ideas que al siguiente día o durante la semana pues las ejecutábamos, ¿no? Que hacer canastas, que hacer paquetes, que llamarle a fulanito, que llamarle a manganito y bueno, era un movimiento muy, muy bonito. Entonces, cuando por fin se logró la meta, pues la pandemia estaba todo lo que daba. Y nos reconoció Amway, nos reconocieron nuestros líderes y dijeron, pues ya está. Yo me andaba yendo a la tienda a buscar mi vestido cuando dijo Juan Coco, no compres nada, acaban de cancelar todos los eventos. Entonces yo dije, ¿what? Y me vengo a la casa y entonces, pues fuimos grandemente bendecidos porque tuvimos doble reconocimiento. Fuimos los primeros que nos reconocieron por Zoom y después presencialmente. Entonces, una vez más entendí que Dios nunca llega tarde y que no se queda con nada y que todas las cosas cuando tú pones el esfuerzo son recompensadas. Entonces, realmente lo hemos vivido en carne propia y yo nomás te quiero decir, no pares, no cambies tu meta, tal vez tuvo que cambiar la fecha, pero no cambies la meta, continúa, porque realmente cuando tú pones el trabajo, las cosas van a suceder. Y creemos que no es todo lo que hay para nosotros llegar a Esmeralda, por supuesto, porque tenemos el ejemplo de todos los líderes que están hoy conectados, que son niveles eh, diamantes y superiores hasta llegar a la gran maestra Eva y Peter, por supuesto, que nos escucha desde el cielo. Creemos que nosotros todavía tenemos más que dar, que tenemos obviamente que volver a
duplicar lo mismo, que es contactar, dar el plan, eh, promover los productos, ser leales a nuestra empresa. Y ahorita está muy de moda, no sé si han escuchado, pero hay una tendencia generalizada a hablar de un producto que se llaman péptidos, que los famosos péptidos y que no sé qué va. Y un realtor, colega mío, me ha insistido muchísimo, que mira, que estos que te alargan la vida, que te cambian esto, que, o sea, entonces yo un día le dije, bueno, pues mira, si tanto tú me promueves, déjame decirte que yo también los tengo. Aquí dice péptidos, ¿va? No sé si en los países donde ustedes los ven existan, pero aquí en Estados Unidos también existen. Y hay una también tendencia generalizada a que la gente use la creatina. La mejor creatina que hemos encontrado en el mercado es la que tenemos también en el negocio, por supuesto. Somos usuarios al 100% leales y comprometidos de nuestros productos, pase lo que pase cada mes. Nosotros estamos haciendo esta orden de productos, por supuesto, porque entendemos que es el punto de partida de donde viene el dinero que ganamos, viene de productos. Y si no promovemos, si no vendemos, si no consumimos, pues no tenemos negocio, solo un grupo de gente, pero no un negocio. Así que creemos que pronto en el camino está el calificar a diamante y empezar a viajar a otros países. Nos quedan muchas cosas por hacer. En parte de nuestros sueños está ir al Mundial de España, Portugal, Marruecos en 4 años. Queremos ir con los hijos. Ya tenemos un plan para poder estar en ese Mundial, ¿verdad? Ahora que vino Marruecos a México, que jugó en Monterrey, los tratamos muy bien y nos prometieron que nos tratarán muy bien cuando vayamos al Mundial. Esperamos que nuestro grupo juegue en Marruecos, pero si juega en España es mucho mejor porque también todavía tengo el sueño de de conocer Barcelona, yo soy fan del Barcelona, ¿verdad? Dicho está de paso, este, de estar en un juego en vivo ahí en el estadio del Barcelona, eh, conocer Guadalajara, ir a hacer el sendero de Benito Juárez, de Guelatao a la ciudad de Oaxaca, caminarlo. Nos quedan muchas cosas por hacer, pero para poder eso necesitamos seguir avanzando hacia los siguientes niveles. Y esto se va a lograr haciendo lo que dijimos al principio y que me supongo te dice la línea ascendente, que es contactar personas, compartirles el negocio, promoverles los productos, conectarlos a las conferencias para que se autodesarrollen y crezcan, por supuesto. Así que familia, no nos toca hoy más que despedirnos, pero despedirnos con un profundo agradecimiento en el corazón a todos aquellos que hicieron posible que tengamos esta maravillosa oportunidad que es compartir con ustedes el día de hoy, por supuesto. A Salud y Anita Mascareñas, de verdad que les agradecemos. No hay fantasmas, es uno de nuestros niños. No son fantasmas en esta casa, ¿eh? Es nuestro hijo el más chico. Él anda pasando como si nada. Así que no son fantasmas, parecía, ¿verdad? Pero no. Saúl y Anita, muchas gracias. Víctor y Eli, pues desafortunadamente ahora que fui a la Ciudad de México, al partido de México-Ecuador en el Mundial, no pude visitarlos porque fue un viaje demasiado rápido, demasiado acelerado. Pero un saludo cordial también para ustedes. Me hubiese encantado haberlos conocido en persona, pero ya habrá oportunidad. Salvador y Mavi hasta España. Qué privilegio, mira. Uno de mis grandes sueños es conocer España. Y yo siempre les digo a las personas, ya para terminar, si tú estás haciendo este negocio y sientes que nadie de tu familia te hace caso, no te ponen atención, vete a vivir a España. Allá todo el mundo es tío, ¿verdad? Así que, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, familia. Fue un gran privilegio. Y muchas gracias. Muchas gracias.